got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, plan. Ok, bien, bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que es actividad física en el adulto mayor. Recuerden que este es un tema muy importante. Esta es una clase un poquito larga, entonces, pues bueno, va a estar dividida como en varias partes. Incluye algunos videos donde ustedes pueden ver algunos ejemplos de ejercicios que puede hacer una persona, en este caso un adulto mayor, dependiendo de su grado de funcionalidad. Cuando se prescribe actividad física en el adulto mayor es bien importante primero evaluar el grado de funcionalidad que tiene la persona para poder determinar o para poder diseñar el tipo de entrenamiento que se le va a aplicar. ¿Ok? Bien. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los adultos mayores en tres grupos, dependiendo de varias características, principalmente dos. Uno es el grado de dependencia que tienen, es decir, qué tanto se pueden mover todavía ellos dentro de su casa. Y el otro es la existencia de algunas comorbilidades o algunas patologías. Ok, y entonces es así como se divide, se clasifica en tres grandes grupos. El grupo uno, donde son personas que, pues bueno, prácticamente ya no se pueden mover, todo el tiempo están postrados, ya sea en una silla de ruedas o en su cama, y pues bueno, esto les limita su movimiento y por lo tanto, no, pues pueden incorporarse a un entrenamiento, un plan de entrenamiento. Pues bueno, siempre y cuando se les permita también dentro de lo que es sus características o su entorno, ¿no? En este caso, una silla de ruedas, puede ser una cama clínica o una cama común y corriente, ¿ok? Bien. Luego tenemos el segundo grupo de sujetos donde entran aquellos sujetos que no han perdido esa dependencia, es decir, todavía se pueden mover dentro de su casa, pero ya no realizan actividad física de manera frecuente y muy probablemente tengan entonces enfermedades crónico-degenerativas. Sí, entonces al tener enfermedades crónico-degenerativas, pues obviamente eso de alguna manera perjudica o merma el estado de salud de las personas o de los adultos mayores y por lo tanto se pudiera llegar a complicar un poquito el asunto de incorporar un plan de actividad física, ¿ok? Y finalmente el tercer grupo, ahí tuve un error, se me fue un palito de más, ok, pero es el grupo 3, son aquellas personas que, bueno, aquellos adultos mayores que teóricamente están sanos y que pues son independientes, ¿no? Y que pueden incorporarse a cualquier plano de entrenamiento de actividad física sin ningún problema, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son los tres objetivos para poder trazar un plan de ejercicio físico de un adulto mayor? Principalmente esas tres, ¿ok? La primera, mejorar las condiciones cardiorrespiratorias. Sabemos que dentro de las adaptaciones fisiológicas que tienen los adultos mayores son precisamente la calidad la cantidad, perdón, de masa muscular, las características de esa masa muscular en cantidad, en funcionalidad, por ejemplo, y en potencia, ¿ok? Entonces, pues bueno, esa masa muscular también de alguna u otra forma se ve implicado porque recordemos que el sistema muscular, pues obviamente trabaja de manera conjunta con lo que es el sistema musculoesquelético, es decir, toda la parte del esqueleto, los músculos se unen a los huesos a través de los ligamentos y a través de los tendones. Entonces, todos estos tejidos tendinosos, pues obviamente también se tienen que tomar en cuenta al momento de trazar o al momento de diseñar un plan de actividad física. Por eso, pues bueno, el que una persona o que un adulto mayor realice actividad física, pues obviamente tiene implicadas muchísimos otros factores, ¿ok? Bien, como segunda situación o como segundo objetivo, aumentar el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es esto del consumo máximo de oxígeno? El consumo máximo de oxígeno es la cantidad máxima que de alguna manera las personas pueden incorporar o pueden utilizar dentro de su cuerpo para que las células lo interpreten o para que las células lo transformen en energía metabólica celular. Es decir, que tanto oxígeno, por ejemplo, pueden consumir de forma efectiva, de tal forma que la célula pueda realizar sus funciones metabólicas energéticas, ¿ok? Es decir, cómo la célula transforma todo ese oxígeno a través de la respiración celular para poder obtener en este caso ATPs, ¿ok? Entonces esto tiene implicaciones pues obviamente con la edad. A medida que un adulto va aumentando de edad, ese consumo de máximo de oxígeno pues obviamente va disminuyendo, ¿ok? Entonces el objetivo de un entrenamiento en cualquier persona es precisamente aumentar este consumo máximo de oxígeno, ¿ok? Y como tercera instancia, mejorar la capacidad la máxima, perdón, capacidad aeróbica, que se correlaciona también con situaciones cardiorrespiratorias, es decir, también qué eficiencia cardíaca me presentan las personas a través de diferentes indicadores, ya sea la medición de su tensión arterial, en cuánto tiempo, por ejemplo, se pueden recuperar después del ejercicio físico,
qué manejo, por ejemplo, de rangos tiene de su frecuencia cardíaca, cuáles son las condiciones, por ejemplo, vasculares del paciente. Entonces, todas esas condiciones fisiológicas, de alguna manera, pues van a permitir que esa máxima capacidad aeróbica pues vaya mejorando conforme se vaya implementando o conforme se vaya incorporando un plan de ejercicio físico en el paciente o en la vida del paciente. Ok, perfecto. Bien, entonces la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS clasifican a los adultos mayores en dos tipos, ¿sí? Dependiendo del tipo de actividad física que realizan a través de una serie de cuestionarios, ¿ok? La OPS y la OMS nos dice que el adulto mayor puede ser de tipo vigoroso o moderado. ¿Qué significa? Vigoroso, pues obviamente que utiliza o que involucra gran cantidad de músculos y que aparte lo hace con una duración mínima de 20 minutos, ¿sí? Vemos algunos ejemplos aquí en la diapositiva de actividad física que se consideran como parte del rubro de vigoroso o un ejercicio tipo vigoroso. Es trotar, correr, andar en bicicleta, nadar, por ejemplo, o sea, realmente que implique, ¿no? una elevación de esa frecuencia cardíaca de una manera significativa, ¿ok? Y aquellos que son ejercicios tipo moderado, por ejemplo, que tal vez es un poco más ligero, ¿ok? Pero que también involucran igual una gran cantidad de grupos musculares, pero la intensidad con la cual se hace es un poquito menor, ¿ok? Y tal vez a lo mejor la duración con la que se hace también pueda ser implícita en el sentido de que no hay un gasto energético tan elevado como lo hay cuando se realiza un ejercicio de tipo vigoroso, ¿ok? Perfecto. Después tenemos, bueno, ya habíamos mencionado que realizar una evaluación funcional al adulto mayor es uno de los ejes cardinales para poder determinar, pues, qué tipo de entrenamiento, qué tipo de actividad física puede realizar el adulto mayor. Pues, obviamente tenemos que considerar varias cosas, ¿verdad? El grupo de edad, pues sabemos que no es lo mismo un adulto mayor que tenga 60 años o un adulto mayor que tenga 80 o un adulto mayor que tenga 100 años. ¿Sí? Entonces todos son adultos mayores, pero finalmente las características del contexto, las características fisiológicas, inclusive hasta de tratamiento posible, son totalmente diferentes. Y al ser totalmente diferentes, pues solamente eso de alguna manera trae implícito que pues se tienen que abordar de una manera diferente, ¿ok? Ahora, pruebas de esfuerzo físico que, bueno, incluyen diferentes mediciones, ¿no? Son test o son cuestionarios que permiten evaluar esta capacidad funcional, ¿ok? La valoración de la marcha, como por ejemplo para poder valorar la capacidad de equilibrio del adulto mayor y el riesgo de caída. Recuerden que las caídas en el adulto mayor son eventos recurrentes y que a veces esas caídas pues pueden llegar a lesionar o pueden llegar a terminar en lesiones musculoesqueléticas importantes y por lo tanto pueden disminuir el pronóstico, ¿no? de vida de las personas mayores, ¿ok? O de los viejos. Bien, la musculatura, de verdad, sobre todo porque se correlaciona precisamente con la existencia de sarcopenia. Si el adulto mayor no tiene una suficiente cantidad de masa muscular, pues obviamente eso va a comprometer su estado de salud y por lo tanto su estado nutricio y la respuesta a los medicamentos, la respuesta a los tratamientos a los cuales esté sometido en la actualidad, pues también de alguna manera se van a ver, se van a ver implicados, ¿no? Entonces por eso es importante que pues se evalúe la cantidad de masa muscular del adulto mayor, tanto la cantidad como la función, ¿no? O sea, realmente qué capacidad muscular tiene el adulto mayor, ¿ok? La parte emocional que es tremendamente importante, que ya lo hemos estado trabajando, ¿no? La construcción de la identidad del adulto mayor es algo bien complejo, ¿no? El sentido de vida, el proyecto de vida que se supone que se construyen en etapas previas, pues muchas veces no se da. Y a veces el adulto mayor está sometido a situaciones, por ejemplo, de estrés muy grandes, sobre todo de depresión, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que el sentido de pérdida en el adulto mayor, pues muchas veces es un factor que puede llegar a mermar muchísimo el cómo se construye, el cómo se acepta y el cómo se proyecta, ¿no? Entonces, pues obviamente eso también se relaciona o se asocia directamente con la parte de la proyección corporal, ¿ok? Y con el hecho de estar mejor. Y la evaluación de la flexibilidad y la resistencia que también tiene que ver con pruebas y que tiene que ver con test estandarizados que permiten precisamente evaluar esta capacidad, es decir, pues hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar el viejo o hasta dónde puede llegar el adulto mayor en cuestiones de sus músculos, en cuestiones de sus tendones, claro, considerando por supuesto la edad que tiene y todas las condiciones clínicas previas, ¿no? Ok. Bien, después tenemos lo que es la educación física en el adulto mayor, que se define como la disminución de la capacidad funcional de cualquier persona, que tiene que ver precisamente con situaciones de cómo esta adecuación física permite, ¿no? De alguna manera mejorar la funcionalidad, haciéndola reversible, ¿ok? Entonces precisamente a través de un programa efectivo de entrenamiento. Ok. Y bueno, después definimos qué es entrenamiento. Entrenamiento no es otra cosa más que someter al cuerpo a un estado de estrés, ¿ok? Un estado de estrés crónico.
¿Por qué es importante someter al cuerpo a un estado de estrés? Porque de esa manera el cuerpo va a generar una adaptación gradual y esa adaptación gradual va a permitir precisamente que la persona mejore su estado muscular, ¿ok? Todas las condiciones musculoesqueléticas que a su vez, por ejemplo, van a permitir mejorar las funciones cardíacas, ¿ok? Por ejemplo, las cuestiones vasculares y por supuesto que la persona controle pues algunas de las patologías, algunas de las comorbilidades que puede llegar a tener el adulto mayor, ¿sí? Entonces, por eso el entrenamiento tiene que ser gradual. Diseñar un entrenamiento no es tan fácil, ¿sí? Todo lo que es la estructura de un entrenamiento, obviamente, la tiene que hacer un profesional, que en este caso puede ser un licenciado en activación física o un licenciado en fisioterapia que realmente tenga experiencia en diseño de entrenamientos para adultos mayores. Porque de otra manera, pues obviamente lo puede ser un entrenador que esté acostumbrado, que tenga experiencia de entrenamiento, pero para adultos jóvenes, y le quiere poner el mismo entrenamiento a los adultos mayores, pues por supuesto que puede llegar a provocarle alguna lesión. Y pues obviamente el paciente o la persona pues va a terminar por odiar y va a terminar por generar una aberración hacia el ejercicio. ¿Ok? Bien. Ok, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es el American College of Sports Medicine, ok, es prácticamente una institución pilar, ¿sí? En el mundo que permite establecer muchos de los parámetros para actividad física. Sí, es decir, todos los parámetros puntuales de cómo se debe realizar actividad física generalmente son establecidos por esta institución. Y según el American College of Sports Medicine en el 98, generó un documento donde se especifican algunas de las características que deben considerarse dentro del diseño de un entrenamiento, ¿ok? ¿Qué características deben de considerarse? Pues bueno, tenemos estas 7 que están aquí, que es frecuencia, duración, tipo de intensidad, frecuencia, ojo, frecuencia también del ejercicio de entrenamiento, tipo de actividad, digamos que a diferencia de la primera, y progresión del entrenamiento. ¿A qué se refiere frecuencia? Pues bueno, la persona o el adulto mayor tiene que decidir cuántas veces al día va a realizar, cuántas veces a la semana, perdón, tiene que realizar actividad física. En este caso lo recomendable, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, debe de ser de 3 a 5 días, ¿ok? Obviamente la persona va a decidir cómo y cuándo lo va a hacer. Después, la duración, que sea de 20 a 60 minutos, obviamente considerando pues una intensidad moderada, ¿ok? Que es precisamente el tercer factor, donde esa intensidad pues tiene que ser sostenida en un periodo más o menos de 20 minutos, ¿ok? Y la intensidad se mide a través de un factor que se llama frecuencia cardíaca máxima predicha, que es FCMP, ¿ok? Esa frecuencia cardíaca máxima predicha se calcula de manera muy sencilla, 220 menos la edad del paciente en años, y ese sería el límite teórico en el cual una persona no debería de pasar, ¿sí? Entonces, con base a ese límite teórico que viene siendo el 100%, las personas tienen que manejar, en este caso el adulto mayor, tiene que manejar una intensidad aproximada entre el 55 y el 65% de esa frecuencia cardíaca máxima predicha, ¿ok? Luego, pues solamente la frecuencia, ir incrementando precisamente, igual iniciar a lo mejor dos días a la semana, pero poco a poco ir incrementando y pues bueno, realizar actividades que involucren una gran cantidad de grupos musculares, ¿sí? Como en este caso el baile, la danza, trotar, por ejemplo, nadar, caminar, pero caminar rápido, ¿no? Y la progresión del entrenamiento, sí, solamente el entrenamiento, la persona tiene que ir aumentando su esfuerzo, como ya vimos en la definición de entrenamiento, ¿no? O sea, el entrenamiento es ir sometiendo el cuerpo a un estrés físico, entonces ese estrés físico también tiene que ser de forma gradual, no puede ser, digamos, de forma súbita, porque entonces podemos provocar lesiones, ¿sí? Entonces, ese incremento, conforme a la adaptación del paciente, se puede ir incrementando, ¿ok? De acuerdo precisamente a lo que vaya sintiendo la persona. Sí, si la persona siente que sus músculos ya tienen una mejor adaptación y siente que sus ligamentos, que toda su estructura musculoesquelética ya está mejor, pues solamente puede ir incorporando un trabajo físico más pesado, ¿ok? Bien. Y entonces el American College of Sports Medicine nos dice que existen 5 tipos de ejercicio, ¿ok? Los de calentamiento, los de flexibilidad y elasticidad, los de coordinación, fuerza y resistencia muscular y los aeróbicos. Vamos a ir definiendo cada uno de estos y también les voy a poner algunos videos para que ustedes vean qué tipo de ejercicio pudiera realizar un adulto mayor, ¿ok? Y puede ir incorporando dentro del diseño de un entrenamiento. Es decir, un entrenamiento tiene que tener de estos 5, ¿sí? O sea, cuando se diseña un entrenamiento, tiene que tener ejercicios de estos 5. Con base a ese diseño, pues obviamente la persona tiene que ir ejecutando los ejercicios, ¿ok? Perfecto. Y empezamos con los de calentamiento. ¿En qué consisten los de calentamiento? Pues en efectuar movimientos suaves y grandes grupos musculares, principalmente para activar, ¿ok? Activar el movimiento, sin representar un esfuerzo físico importante.
o que sea, digamos, tiene que ser un esfuerzo físico, pero que tampoco cause alguna lesión o que tampoco cause algún esfuerzo, porque entonces ya estaríamos brincando a una situación, digamos, más extenuante, ¿sí? Entonces este calentamiento o estos ejercicios de calentamiento tienen que ser suaves, ¿sí? Entonces vamos a ver un video de cómo un adulto mayor pudiera hacer ejercicios de calentamiento, ¿ok? In this video, you're going to discover a complete gentle warm-up session that you can perform on a chair. We recommend that you carry out this warm-up before you start the cardio or muscular strengthening exercises proposed in the following sessions of the Gentle Exercise for Older Adults program. This warm-up session allows you to physically prepare your body before making a more intense effort. Sit down on the chair, back straight, and place your hands on your knees. Rotate your head to the right. Return to the starting position and then turn your head to the left. Resume the rotation to the right, to the centre, then to the left. Do the movement a final time. Then return to the starting position, looking straight in front of you. Breathe in while slightly raising your head and breathe out, lowering your head. Breathe in and raise your head, then breathe out, lowering your head. Breathe in and slightly raise your head, then breathe out, lowering it as much as possible. 2 more times. Breathe in while raising your head and breathe out while lowering your head. 1 last time. Breathe in and raise your head, then breathe out, lowering your head. Return your head to the centre. Place your hands on your shoulders and spread your elbows to the side. Do 10 shoulder rotations towards the front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Keep your elbows to the side, then do the rotations going backwards in the other direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bring your elbows forward and stretch your arms in front of you, palms turned towards the sky. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then let your arms fall alongside your body while keeping your feet hip width apart. Tilt to the right to bring your hand closer to the floor, then to the left, right, left. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out, then release, bringing your hands to your knees. Place your arms one on top of the other at shoulder height, then turn to the right. Return to centre, then to the left. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and release, bringing your hands to your knees. Interlock your fingers and rotate your wrists. 1, 2, 3, 4, 5, and 5 in the other direction. 1, 2, 3, 4, 5. Then put your hands on your knees, stretch your right hand in front of you at shoulder height, and place the other hand under your right elbow. Pass your right hand under your left arm, rotating at the elbow, then over the other way. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then swap arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and rest your hands on your knees. Hold on to the sides of the chair to move towards the edge of the chair. Bring your hands back on your knees and keep your back straight. Rock your feet onto the toes and then onto the heels. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And rest your feet flat. Rock just the right foot to the toes, then the left foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And rest your feet flat. Hold on to the sides of the chair to move back in the chair. Lift your legs and stretch them out in front of you, then spread them out to the width of your hips. Rotate your ankles outwards. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. In the other direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bring your legs together, breathe out, and rest. Stretch your legs out again. Spread them, then return to the center. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And rest your legs on the floor. Stretch out your right leg, then rest it on the floor. Do the same with your left. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raise your right knee, then rest your leg on the floor. Do the same with your left. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Open the hips and spread the knees, stepping towards the right, making sure to touch the floor with the foot. Return the leg to the center, then spread the left leg to the side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And release. Pull back slightly towards the back of the chair. Stretch your legs forward and gently kick your legs. In parallel, stretch your arms to the side at shoulder height, then bring them in front of you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And release. Bring your elbows far behind you with your fingers pointing upwards. Move both knees outwards. Simultaneously, you are going to stretch out your arms and bring your knees towards the front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And hold the position. Bring your elbows towards the back once again. Stretch your left arm to the front and move your right knee outwards. Simultaneously, you are going to bring your elbow back and your knee to the center, then switch sides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And rest your hands on your knees. Stretch your arms to the floor. Simultaneously, bring your arms up and outwards to shoulder height and stretch your legs in front of you, then lower everything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Final movement. Raise your arms to shoulder height once more, stretch your right leg in front of you, then bring the left hand towards the right foot. Return to the initial position and do the movement on the other side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Breathe out and relax. Well done, the warm-up session is finished. You can now choose the gym exercises proposed in the program. Don't forget to stretch at the end of the session. Over to you.
Bien, entonces continuamos con los ejercicios, los tipos de ejercicio. Ok, entonces tenemos los ejercicios de flexibilidad y elasticidad. Ok, estos de alguna manera lo que hacen es estimular ciertos movimientos o ciertas direcciones musculares. ¿Por qué es importante que el adulto mayor tenga flexibilidad y elasticidad? Porque eso le va a brindar también posición de equilibrio, ¿ok? Los ejercicios de equilibrio para el adulto mayor son tremendamente importantes, ¿sí? Porque de alguna manera le van a ayudar a evitar precisamente las caídas que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, si el adulto mayor genera estrategias de una buena caída o estrategias de una prevención de caídas, pues obviamente con eso vamos a evitar que pueda tener alguna lesión inclusive ósea, ¿sí? Como una fractura. Recuerden que también el adulto mayor pues está sometido a riesgo de fractura, pues solamente por la descalcificación que se tiene, sobre todo las viejas, ¿no? Las adultos mayores. Entonces, pues, bueno, los ejercicios de flexibilidad lo que hacen es precisamente trabajar a nivel muscular o trabajar a nivel de tejidos dentro de lo que es este complejo de actina y miosina, que son proteínas musculares. Entonces, dentro de estos movimientos musculares, pues el objetivo es que el músculo tenga una buena sujetación, ¿ok? Dentro de lo que es el sistema musculoesquelético y pues bueno, por lo tanto, mejorar las condiciones de las fibras. Por eso es importante irlo trabajando, ¿ok? Bien. In this video, you'll learn how to do a complete sequence of gentle stretches which you can do while sitting on a chair. You can do this after some cardio or muscle strengthening exercises to relax the muscles you've used. Sit down on a chair. Shift a little so that you're on the edge of the seat. Keep your back straight and put your hands on your knees. Hold out your right leg, keeping the heel on the floor. Take a breath in, then breathe out whilst sliding your right hand towards your right foot. Straighten back up. Breathe in again and slide your hand back down. This time, touch your toes. Straighten back up. Move your right leg back, and now hold out your other leg. Take a breath in. Then breathe out while sliding your left hand down to your left foot. Straighten back up. Breathe in again and slide your hand back down. This time, touch your toes. Move your left leg back. Hold out both your legs in front of you and hold on to both sides of your seat. Gently lean back so that your torso is supported by the back of the chair. Then let go with both hands. Keep your back straight. Simultaneously, bring up your right knee and catch hold of it with both your hands whilst breathing out. Gradually pull your knee in towards your chest. Gently let go and resume your original position. Repeat the exercise once more. Breathe in, then out as you pull towards your chest. Then let go. Now for the other side. Breathe in and bring up your left knee. Breathe out and pull it towards your chest with both arms. Then let go. One last time. Breathe in, bring your knee up, then breathe out whilst pulling it towards your chest. Then let go. Hold on to the edge of your seat with both hands. Put your feet flat on the floor, then gently straighten up. Pushing down with your hands, slide your right hand beneath your right thigh and bring up your knee. Place your left hand behind your ankle and place your foot on your left leg. Move your hands to your knee and ankle. Whilst breathing out, push your knee in the direction of the floor with your right hand. Breathe in and let go. Then breathe out whilst pushing down. Put your foot back on the floor. Do the same stretch on the other side. Slide your right hand beneath your left thigh. Bring up your knee. Place one hand beneath your ankle and rest your foot on your right leg. Reposition your hands on your knee and your ankle. Breathe in and then breathe out whilst pushing downwards. Gently let go. Breathe in and then breathe out whilst pushing downwards. Gently let go. Resume your original position with your feet on the ground and your hands on your thighs.
As you breathe in, lace your fingers together at shoulder height. Then breathe out while stretching your arms up over your head. Take another breath in, then breathe out whilst leaning to the left. Breathe in and resume your original position. Breathe out to the right, to the left, then to the right one last time. Go back to your original position. Breathe in, then breathe out, letting go with your hands and stretching your arms down to your sides. Rest your hands back on your knees. Hold your right arm out in front of you. With your opposite hand, hold on to the bottom of your right elbow. Breathe out, pulling your elbow towards you and keeping your right arm stretched out. As you breathe in, bend your right arm, then breathe out whilst gradually pulling your elbow towards you. Resume your previous position with your arms held out in front of you. Hold out your other arm, then take hold of your left elbow with your right hand. Breathe in, then breathe out whilst pulling your elbow towards you and keeping your arm held out. As you breathe in, bend your left arm so that your hand is behind your neck. Then breathe out whilst gradually pulling your elbow towards you. Go back to your previous position. Then rest your hands on your knees. Last exercise. Hold your arms out in front of you with your palms facing each other. Then breathe in, pulling your arms behind you. Bring your hands back in front of you to lace your fingers together. Breathe out, extending your arms in front of you, your palms facing outwards and your head falling forward. One more time. Unlace your fingers, then breathe in whilst pulling your arms behind you. Bring your hands back in front of you to interlock your fingers together. Then breathe out and stretch your arms out in front of you, your palms facing outwards, letting your head fall forwards. Resume your original position. Well done! The sequence of stretches is finished. For future exercise sessions, don't hesitate to vary the exercises proposed in our Gentle Exercise for Older Adults program. Over to you. Luego tenemos los ejercicios de coordinación. Los ejercicios de coordinación lo que hacen es permiten que el adulto mayor pueda realmente conocer su cuerpo y pueda identificar la totalidad de su cuerpo, ¿sí? Que pueda realmente coordinar sus movimientos, ¿ok? O que pueda irlos controlando. Los ejercicios de coordinación permiten también al adulto mayor, por ejemplo, ir direccionando, ¿ok? Hacia dónde quiere ir o hacia dónde quiere mover o cómo lo debe hacer, ¿ok? Esta coordinación, por ejemplo, de movimiento hace que el adulto mayor contemple la totalidad de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, al contemplar la totalidad de su cuerpo, pues solamente eso le permite ir identificando. Sí que es importante, pues solamente esta coordinación que se tiene entre sus pies, entre sus brazos, entre su vista, para precisamente luego evitar alguna lesión o luego evitar, por ejemplo, alguna caída. ¿Sí? Entonces, estos movimientos de coordinación también son tremendamente importantes para el adulto mayor.
Luego tenemos los ejercicios de fuerza y resistencia muscular. Aquí es tremendamente importante, porque luego el adulto mayor es muy común que no quiere trabajar con resistencia, ¿sí? ¿Qué es trabajar con resistencia? Pues obviamente ponerle un peso al cuerpo. En este caso pueden ser pesas, puede ser una bolsa de 1 kilo de frijoles, puede ser 1 kilo de arroz, ¿sí? Entonces estos pesos que vamos poniendo dentro del cuerpo y que permiten trabajar en contra de la gravedad, a eso se le llama resistencia, ¿sí? Entonces por eso es importante que los ejercicios de resistencia vayan enfocados a generar mayor cantidad de masa muscular. Y sobre todo que el tono de la masa muscular y aparte la funcionalidad de ese tejido realmente sea óptimo, ¿sí? Porque de esta manera, pues obviamente el adulto mayor, recuerden que esto también se correlaciona directamente con sarcopenia. Entonces, si trabaja fuerza y trabaja resistencia muscular, pues el riesgo que tiene de desarrollar sarcopenia a una edad más avanzada va a ser muchísimo menor. Sí, porque recuerden que una vez que el adulto mayor se le diagnostica sarcopenia, puede ser muchísimo más complicado para él, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente tanto el pronóstico clínico como el efecto de los tratamientos, las posibles complicaciones que pueden llegar a aparecer por la edad, pues obviamente se van a ir acelerando cuando el paciente desarrolla una sarcopenia, ¿sí? Entonces esta fuerza o este fortalecimiento de fuerza y resistencia, pues bueno, también tiene que ver con la aplicación de las cargas, hacer ciclos específicos con un peso. Como les dije, el adulto mayor, si el adulto mayor no tiene pesas en su casa, pues lo puede hacer con masas estandarizadas, ¿sí? Puede ser con un paquete de 1 kilo de arroz, puede ser con 1 kilo de frijol, y con eso más o menos ir estandarizando el peso para que pueda ir haciendo estos levantamientos y estas cargas específicas, ¿ok? G'day everyone, Mike Kutcher here, Seniors Health and Fitness Coach from morelifehealth.com, and welcome to another exercise video. What I'll be taking you through today is how to exercise with weights safely. Now the reason why I wanted to go through this today is because if you've been exercising for a while, or you've been following my exercise videos consistently, there will come a point where if you want to continually make improvements in your strength or your fitness, that it's a good idea to add some resistance, whether it be in the form of dumbbells or resistance bands, which I've got over here. So in today's video, I'm going to show you how to use the weights safely, and we're going to go through a few things with the weights. We're also going to do a workout program, and then next week in another video, I'm going to show you how to use resistance bands properly, and then we'll go through a workout with that. Now the weights I have here, I just purchased from my local Kmart. They cost about $6, $6 to $8 for the weight. They are a bit heavier than the ones I recommend. I'd probably suggest for you guys to start with 1/2 kilo and then slowly work your way up. Now they're going to be much cheaper than these ones. These ones cost me $8. The ones I've got over here, which are 2 kilos, they cost me $6 per weight. So the lower the weight, the cheaper they are. Start with the lower weight, make sure you're using the weights with correct form, and then slowly increase your way up. You want to get used to the weights first, develop the skill, and then work your way up over time to continually make that progress. So you can purchase them from Kmart like I did, you can purchase them from another store wherever you are in the world, or additionally you can get them online. If you're still having trouble where to find them, just pop a comment in the comment box, I'll help you out, or you can shoot me an email. And as I said, start with the lighter weights, 1/2 kilo, which would be equal to roughly 1 pound, and then slowly work your way up as you start to get better with the exercises. The main thing when performing exercises with weights is to make sure you're doing the exercise properly with correct form. If you feel yourself straining too much, or you feel your form's out of whack, or you're starting to get any bits of pain, that's when you stop the exercise, put it down, change to a small weight, okay? It's not about how heavy you lift, it's about how well you can perform the exercise with the weights in hand, with good form. That's how you're gonna get progress with your strength. That's how you're also gonna get progress with other aspects of your fitness as well. Okay, so taking a seat in your chair, again, make sure you've got your chair, have your weights close by. You can also do this exercise video without weights as well. When you do purchase some weights, you can add some weights to it. So we're going to get started as we usually do with a warm-up, and we're going to do some marching on the spot. So sitting upright in your chair, arms by your side, moving those legs up, marching the chair, swinging those arms and following along with me, getting everything warmed up, getting those joints moving before we add the weights to it. Following along with me, sitting up nice and tall in the chair, moving those legs, moving those arms as well. Let's keep it going for another 15 seconds, guys. Following along with me, doing your best during this workout.
And let's keep going for another 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Great job, guys. Taking a deep breath in and out. Now picking up your weights that you've got. We're going to get started with some bicep curls. We're going to do both arms at the same time. We're sitting up nice and tall, our stomach's tight, arms straight with our palms facing the front, weights in our hands, and we're just going to curl up, bending at the elbow, going up as far as we can, slowly coming back down, straightening the elbow. We're going to do that for 10. Let's go. 10, 9, make sure you go to full range. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Great job, guys. Popping the weights on your legs, taking a deep breath in and out. Now we're gonna keep the weights on our knees or on our legs, and we're gonna just come up onto the toes like this. So using those weights as resistance, we're gonna work the back of the legs, the muscles known as the calves. We're just coming up onto the toes. We're coming down. Again, we're gonna do this for 10. Let's go, sitting up nice and tall. And 1, and 2, and 3, and 4, coming up nice and high on those toes, and 5, and 6, and 7, and 8, and 9, and last one, 10. Great job. Taking a deep breath in and out. Okay, now we're going to get back into the arm exercises. We're going to put our arms up like this, so our palms are facing the front, our weights are in our hands like this, and we're just going to push straight up as high as we can go, both arms straightening the elbows, and then we're going to slowly come back down. Again, we're going to do this for 10. Let's go. Make sure you keep correct form, sitting up nice and tall. The stomach's tight. We're coming down and we're coming back up as far as we can. Again, coming down, maintaining that upright posture. Again, coming up, that's 3, coming down, and 4, coming up and down, and 5, coming up and down, and 6, down, 7, down, 8, down, 2 to go, 9, coming down, and last one, 10. Great job. Bring that weight down, resting them on our legs again, taking a deep breath in and out, shaking out those arms. Now what we're going to do is put our arms by our side like this. We're going to come forward in the chair a little bit, sitting up nice and tall, and what we're going to try to do, so you're going to do your best. If you can't do this exercise, that's fine, skip this exercise, get on to the next one, keeping the arms by our side like this, and we're just going to come up, standing up, taking a deep breath in and out, and then we're slowly going to sit down just like this. We're only going to do 3 of this exercise. Again, coming up, all the way up, that's it, standing nice and tall, sticking our bottom out, sitting back slowly, taking a seat, and we're going to do the last one, coming up, all the way up, sticking the bottom out, coming back in the chair, sitting down, popping the weights on our legs, taking a deep breath in and out. Great job. Now what we're going to do, I'm just going to put my weights on the floor. I'm going to turn the chair to the side so you can see what I'm doing. I'm just going to pick up one of the weights like this, and what I'm going to do is come forward in the chair, and I'm going to sit up nice and tall. I'm going to lean forward just like this. My back's straight. I'm not bent over like this. I'm nice and straight, keeping the back straight the whole time. I'm going to lean a little bit further forward. I'm going to have my arm bent by my side, and I'm just going to straighten my elbow back like this. And we're going to do that 10 times, working the back of the arms, the muscles known as the triceps. Let's go for 10, straightening the arm, bending it forward. Let's keep going. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last one, 1. Great job. Now we're going to change arms. So doing the exact same thing, keeping the back straight, leaning forward in the chair, elbow bent. We're just lifting the weight back like this, doing the exact same thing on the opposite arm. Let's keep it going.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last one. Great job. Taking a deep breath in and out. What we're going to do now is work the shoulders again. So I'm going to come forward in the chair. I'm going to sit up nice and tall. I've got my palms facing towards me, and what I'm going to do is just lift my arms up like this, keeping the arms parallel to the floor, and I'm going to bring it down. So let's go for 10. Doing this exercise, we're not going up too high, only to parallel to the floor. We're coming down. Let's go 10, 9, sitting up nice and tall, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last one. Great job. Popping the weights down, taking a deep breath in and out. Popping your weights on the floor. Let's shake out those arms. Let's do some shoulder rolls just to cool everything down. That's it. Take another deep breath in and out. Again, shaking off those arms. And we're all done for today, guys. You did an excellent job with that workout. If you were unable to keep technique during that exercise, it means the weight's too heavy and you need to go lighter. If you are already using a very light weight, you may need to get used to that exercise, develop the skill of the exercise without any weights, and then slowly progress once you get the hang of it. Thanks for following along to that workout, guys. Remember to head over to morelifehealth.com and sign up to get my free 4-week exercise ebook. Also join the Facebook support community, which is a great bunch of people. I'm in there as well, so if you've got any questions, you can ask them there. Next week I'll be going through a resistance band workout, which are these things I've got just here. So I'll show you how to use these resistance bands, which you've probably seen before, and I'll show you a workout you can do with those. Thanks for following along, guys. Remember to subscribe to this channel. I'll catch you next time. Bien. Luego tenemos el ejercicio aeróbico, que bueno, se tiene que ver totalmente con varios indicadores, ¿verdad? El American College, que es el Colegio Americano del Deporte, nos manejan dos indicadores primordiales. Uno es la frecuencia cardíaca máxima predicha, que ya le explicamos previamente, y el otro es el consumo máximo de oxígeno, que también hablamos al inicio de la presentación de él. A medida que estos dos indicadores van mejorando, es decir, que la frecuencia cardíaca máxima predicha, la tasa de frecuencia de manejo del ejercicio, que tiene que ver con la intensidad, y el consumo máximo de oxígeno van mejorando, el ejercicio va siendo cada vez mejor, ¿sí? Es decir, el entrenamiento va mejorando en cuestiones de optimización. Recuerden, por ejemplo, tenemos una situación aquí, ¿no? Es importante. A mayor frecuencia cardíaca, es decir, si el paciente maneja una tasa de frecuencia cardíaca más cercana a la frecuencia cardíaca máxima predicha, entonces el ejercicio que esté haciendo es muchísimo más óptimo. ¿Qué significa? Pues que el viejito, si en este caso, o el anciano, tiene que moverse de forma considerable para poder elevarse esa frecuencia cardíaca. Porque si no eleva esa frecuencia cardíaca de una manera considerable, pues prácticamente no está haciendo ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo de cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima predicha. Habíamos dicho que la fórmula es 220 menos la edad del paciente en años. Un ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente masculino de 60 años, pues entonces aplicamos 220 menos 60, que es la edad del paciente, y nos dan 160 latidos por minuto. Si el paciente se mantiene durante 20 minutos en esos 160 latidos por minuto, ya la hizo, ¿sí? Ya está dentro de un entrenamiento óptimo, ¿ok? Obviamente ese periodo de 20 minutos tiene que ir incrementándose cada vez más. Y tanto el periodo, ojo, como la tasa de intensidad. A lo mejor 160 es el 100%. Más o menos tendrá que el 50% serían entonces pues 80 latidos por minuto, ¿sí? Entre 80 y 100 latidos por minuto sería perfecto. O sea, si el adulto mayor maneja una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, 100-120, una persona de 60 años durante 20 minutos sería perfecto, sería lo idóneo para poder mantener entonces una salud cardiovascular pues muchísimo más óptima. ¿Ok? Perfecto.
Bien, una vez que el adulto mayor se incorpora a un plan de entrenamiento, entonces es importante pues solamente modificar la dieta, ¿sí? Entonces, o bien si se busca algún objetivo en particular, ¿ok? Y esto tiene que ver muchísimas veces con situaciones de cómo también pues es importante, ¿no? Ir poco a poco, ir haciendo estas adaptaciones dentro del plan de alimentación. Lo importante, pues bueno, aquí se manejan cuatro pautas dietéticas importantes, ¿no? La primera, lograr un balance energético negativo de entre 200 a 250 calorías. ¿Qué significa esto? Que tienes que abstenerte de comer entre 200 y 250 calorías todos los días para más o menos controlar el peso del paciente. Ojo, estamos hablando de un adulto mayor, ¿ok? Todo esto tiene que ver con los adultos mayores, ¿ok? La otra es realizar una correcta evaluación del estado nutricio. Obviamente implicar indicadores directos, ¿no? Realizar, perdón, mediciones antropométricas, y si tenemos posibilidad, por ejemplo, de realizar estudios bioquímicos, hacer una buena anamnesis y una buena exploración física, evaluar pues, obviamente el régimen alimentario pues, a través de diferentes instrumentos, ¿no? Y pues bueno, entre otros instrumentos que podemos emplear, como por ejemplo las herramientas de riesgo nutricio, ¿no? Por ejemplo, vimos en clase cómo aplicar la MNA de Nestlé. Así que la MNA de Nestlé pues solamente nos permite a través de una evaluación rápida determinar si el adulto mayor necesita urgentemente ir con el nutriólogo o no. ¿Sí? Entonces, pues bueno, podemos aplicar este tipo de herramientas que nos permiten previamente evaluar el riesgo nutricional del adulto mayor y determinar si es importante o no dar una dieta especial o dar, en este caso, diseñar un plan de alimentación específico, ¿ok? Bien, otra pauta dietética es el fraccionamiento dietético. ¿Qué significa? Pues solamente cuántas veces vamos a comer al día, ¿sí? A eso se refiere. Recomienda el American College una ingesta, perdón, 4 tiempos, de 4 a 5 tiempos de comida diario, ¿ok? Y pues bueno, otra recomendación también importante que tiene que ver con la parte culinaria es utilizar técnicas de cocción saludables, es decir, que no impliquen grasa, ajá, no utilizar frituras ni empanizados, sino más bien utilizar métodos de cocción que solamente impliquen utilización de agua o bien los jugos de la propia carne, los jugos de los propios alimentos, ¿sí? Podemos encontrar varios, ¿no? Como lo menciona aquí, puede ser ebullición, vapor, escalfado, parrilla, grill. Obviamente, todo esto que no implique pues, un empanizado o que no implique una fritura, que no implique que le pongamos aceite vegetal o manteca o margarina, ¿sí? Porque finalmente eso pues va a hacer que la densidad energética del alimento aumente y por lo tanto pues obviamente no vamos a tener un buen plan de alimentación, ¿sí? Entonces recuerden que este plan de alimentación se tiene que ir ajustando precisamente al plano, al diseño del entrenamiento que esté totalmente individualizado. Si recuerden que todo esto es individualizado, no podemos generalizar, es una pauta general o son recomendaciones generales, pero no podemos generalizar. Todos los adultos mayores deben de recibir un tratamiento perfectamente individualizado, ¿sí? Entonces, eso también va implícito en la parte de la actividad física y en la parte de la alimentación, ¿sí? Bueno, perfecto. Creo que esa es la última diapositiva y pues bueno, hasta aquí terminaría nuestra clase. Gracias.